Esta impartición que Dios nuestro Señor nos ha regalado para este día, mis amados hermanos, tiene por nombre el testimonio de Jesús. Es un plato delicioso, es un plato exquisito. Hoy que vamos a comer más de Él, como lo acabamos de hacer a través de la adoración, ahora vamos a comer de Él, de su palabra, y nos vamos a sumergir en el verbo de Dios. El testimonio de Jesús es un cimiento muy poderoso que Dios nuestro Señor va a establecer en nuestros corazones. Bendito Dios. En ese santuario que Dios está haciendo en todos nosotros, en ese palacio en el que el Espíritu Santo ha decidido habitar, y Él está construyendo casa en cada uno de sus hijos. El testimonio de Jesús, mis amados, esta impartición va a ser de gran edificación para todos nosotros y para todo aquel que escuche esta prédica a través de la transmisión. Entregamos esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. El testimonio de Jesús, mis amados. Se habla mucho del testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús, muchas personas y aún muchos hijos de Dios lo vemos como inalcanzable, porque era Jesús. Pero, mis amados, tengo para decirles que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a cumplir su misión aquí en esta tierra, cuando Él empezó a caminar en su ministerio, Él todo lo hizo como hombre, siendo Dios. Él lo hizo como hombre, como una persona, así como usted o como yo. Porque ¿de qué otra forma nos va Él a dar un ejemplo a seguir? Porque todo lo que alcanzó nuestro Señor Jesucristo, Él espera que nosotros lo podamos alcanzar. La palabra de Dios dice que ningún discípulo es mayor que su maestro, y ningún siervo es mayor que su Señor. Luego nosotros estamos llamados a llegar a la estatura de nuestro Redentor Jesucristo. Si la misma palabra nos dice en Efesios 4:13 que tenemos que llegar a esa meta, llegar a la plenitud de Dios en nosotros, que nuestro Señor Jesucristo quiere, desea, anhela formarse en nosotros, está en nosotros, primero que todo, creer que eso pueda ser posible. Segundo, está en nosotros caminar en el testimonio de Jesús para que eso pueda ser posible. Bendito el Señor. Nosotros, antes de llegar a los caminos de Dios, andábamos en el mundo, andábamos sin Dios y sin ley, ¿cierto? Íbamos dejando un testimonio para los que nos conocieron en el pasado y que nos conocen ahora. El testimonio que estaba en el pasado no era un testimonio agradable, no era un testimonio del cual ahora no podemos nosotros gozar, sentir orgullosos. No. El testimonio de lo que eran nuestras vidas antes, mis amados, es un testimonio que lo damos con gozo y alegría, sí, porque ya no nos da vergüenza. Y ese testimonio de nosotros
en el pasado, mis amados, los que nos conocieron en el pasado y nos ven ahora, ellos son los que dan testimonio de la obra de Dios en nuestras vidas. Luego el pasado sirve como un ejemplo del pasado, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Bendito es el Señor. Dice Hechos 14 del 16 al 17. En las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Mis amados, Dios daba el sol para todos, la lluvia para todos, llegaba la noche y la noche era para todos, para que todos durmieran, para que todos descansaran. Y el hombre sembraba el campo y recogía el fruto de la siembra y se alimentaba de él. Y eso no tenía nada que ver si creían en Dios o no. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque cuando Él da su gracia y Él la regala sin ninguna condición, porque a Él le place. Esa es la bondad de nuestro Dios, mis amados. Y resulta que en medio de toda la ignorancia en la que se encontraba el mundo en el pasado, sin Dios, Dios decidió formar un pueblo y lo llamó Él a ese pueblo del linaje de Abraham. Y de ese linaje Él formó el pueblo de Israel. Pues resulta que el pueblo de Israel conoció los caminos de Dios. Pero el pueblo de Israel fue voluntad de Dios que fuera a dar a la nación de Egipto. Y en Egipto ese pueblo se multiplicó en gran manera y se fueron olvidando de Dios y fueron adoptando otras costumbres. Hasta que llegó Moisés y Moisés pudo liberar al pueblo de Israel, que al final quedó cautivo en la nación de Egipto. Salieron libres de Egipto, atravesaron el Mar Rojo y llegaron al desierto. Allí conquistaron la tierra prometida. Y estando allí, el pueblo de Israel decidió poner un rey natural. Ya no quiso que Jehová de los ejércitos los gobernara. Y quisieron un rey aquí en la tierra, porque todos los demás pueblos tenían un rey. Y menospreciaron al Dios de las alturas. Pues resulta que cuando hicieron eso, el pueblo de Dios empezó a corromperse más. Porque habiendo ellos conocido los caminos de Dios, habiendo sido un pueblo escogido, ellos adoptaron las costumbres de los pueblos que iban conquistando, porque se iban enamorando de las mujeres de esos pueblos, que eran idólatras, que tenían otras costumbres, que no estaban de acuerdo con los mandatos de Dios. Y dice el libro de Isaías capítulo 8 del 18 al 20. Hablando Isaías el profeta. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pues mis amados, el pueblo de Israel empezó a consultar a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos, empezó a consultar los espíritus y empezó a consultar los muertos.
pero tenían la ley. Ellos querían saber las cosas por venir. Querían saber qué les deparaba el futuro, qué iba a ser el día de mañana. Querían saber eso. Y lo buscaban a través de medios que Dios no aprobaba y que Dios detestaba, porque consultar a los brujos, los adivinos, los agoreros, a los muertos, eso es abominación a Dios. Y por eso dice el profeta, a la ley y al testimonio. ¿A la ley por qué? Porque la ley es la palabra de Dios establecida por Moisés, los mandamientos. Ustedes quieren saber cómo conducirse bien de lo que les va a pasar mañana, pues sigan la ley. Que siguiendo la ley no van a cometer errores que los vayan a ustedes a perder el día de mañana. Si quieren saber lo que les ha de deparar el destino más adelante, pues consulten a mis profetas, dice el Señor. Ellos les van a decir lo que yo pienso, lo que yo quiero. Los profetas no tienen por qué ir donde los brujos, ni los adivinos, ni los espíritus, ni consultar a los muertos. A la ley y al testimonio. Así vivía el profeta en esos tiempos, el profeta Isaías. El pueblo desviado, el pueblo confundido, turbado en su mente, donde ellos creyendo, habiendo conocido de Dios, hacían cosas que no le agradaban a Dios. El pueblo de Dios había retrocedido. Se habían olvidado del temor de Dios. Ya no guardaban sus decretos, ya no guardaban sus leyes, sus mandamientos, porque ya seguían las costumbres de otros. Porque ese es el problema, que si Dios le ha mandado a usted una ruta, mi amado, le ha puesto un camino a seguir y usted empieza a buscar por otros lados, es inevitable, mi amado, que el Hijo de Dios se contamine. Yo me he enseñado, está bien, la palabra de Dios está en todas las iglesias del Señor, pero todas las palabras que se enseñan en las iglesias no son para todos los hijos. La palabra que Dios nos ha dado, mis amados, aquí en esta nuestra iglesia, es para nuestra iglesia, y no necesariamente siendo palabra de Dios le vaya a servir a otra iglesia. Así que nosotros no nos podemos confundir, mis amados. No nos podemos confundir. Porque resulta que si somos el cuerpo de Cristo, y como cuerpo de Cristo tenemos una operación diferente. Porque si hay un cuerpo, el cuerpo de una persona, el hígado no puede cumplir ni asumir las funciones del estómago o del riñón. El hígado va a funcionar como hígado y ni por asomo se le puede ocurrir al hígado trabajar como el corazón. No hay manera, porque las funciones estarían desviadas. Cada órgano tiene su función. Entonces, cada iglesia tiene que mantenerse en el lineamiento que el Espíritu Santo les ha revelado. Pero lo bueno de todo esto, mis amados, es que la palabra de Dios tiene sustento independientemente del órgano al que haga parte la iglesia en el cuerpo de Cristo. Independientemente, va a tener siempre su sustento en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Allí va a tener siempre su soporte. Bendito es el Señor. Entonces, a la ley y al testimonio, si no hicieren conforme a esto, entonces es porque no les ha amanecido, es porque viven en tinieblas, es porque viven en oscuridad, mis amados. Por allá hay otro pasaje donde dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Hoy en día las redes están en su mayor furor. Se escucha palabra de Dios por todas las redes, a diestro y a siniestro. Hay mucha palabra, buena palabra de Dios, pero hay mucha palabra que confunde a los hijos de Dios. Así que si usted va a mirar esa palabra de Dios, usted siempre páselo por el tapiz, por el cernidor, por el colador. Páselo por ahí, mi amado. No trague entero.
no placentero. Muchas veces en medio de una verdad, de 10 verdades, te meten una mentira o una verdad a medias. Y tú te la crees porque dice que es palabra de Dios. Entonces ahí ya la iglesia empieza a tener problemas. Pero aquí tenemos la misericordia de Dios, mis amados. Dice el libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito el Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito el Señor. Mis amados, ahora nosotros ya no seguimos a la ley y al testimonio. Ya nosotros, los hijos de Dios en Cristo Jesús, ya no tenemos que seguir la ley y tenemos que seguir a los profetas. Ahora tenemos que seguir a Jesús y su testimonio. Porque la gracia, la ley vino por Moisés, pero la gracia de Dios vino a través de Jesucristo. Y el mandamiento que Dios, nuestro Padre Celestial, le dio a Moisés, ahora en la gracia se lo dio a Jesús, y no son sino 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás, el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los 2 más grandes mandamientos. Mis amados, usted cumple con esos 2 mandamientos y usted cumplió con la palabra de Dios. Donde aquí ya no suman las obras para nada, pero el amor sí tiene un peso muy grande. El amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso es que el amor cubre multitud de pecados, porque el amor, mis amados, representa la entrega, la capacidad que una persona tiene de darse a sí mismo por otro. Bendito es el Señor. Entonces, ya no vamos nosotros a escuchar la voz de los profetas como en el pasado. Ahora escuchamos a Jesús. Como en el monte de la transfiguración estaba Jesús, sus vestidos se hicieron blancos como la luz y su rostro resplandecía como el sol, y aparecieron junto a él Moisés y Elías. Allí estaba representado en Moisés y Elías la ley y el testimonio. Y llegó una voz desde lo alto del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Ya no se iba a escuchar ni a seguir mal la ley y el testimonio, sino que ahora el Hijo de Dios iba a seguir a Jesús, a él escuchar. Lo que diga Jesús, esa es mi última palabra. Ahora yo he cambiado, ahora yo he dado otros mandamientos, otros lineamientos, donde la salvación ahora ya no iba a ser por obras como en el pasado. Ahora la salvación iba a ser por fe. El que crea en él, el que crea en mi Hijo amado, ese será salvo, dice la palabra de Dios. Y resulta que el testimonio de Jesús, mis amados, fue extraordinario. Desde que él nació, empezó a dar testimonio, porque en él estaba la gracia del unigénito Hijo del Padre. Jesucristo le caía bien a todo el mundo. A todo el mundo. Mientras nació, mientras fue chico. Le caía bien. Tanto así que cuando él estaba en el vientre, llegó Jesús
En el vientre llegó María a visitar a su prima Elizabeth y saltó Jesús en la barriga de María y saltó Juan el Bautista en la barriga de Elizabeth. Y desde allí la unción del Espíritu Santo venía obrando a través de Jesús. Entonces, mis amados, él venía dando testimonio desde que él estaba en el vientre de su madre. Y llegó Jesús y tenía 12 años y él se sentaba con los doctores de la ley a compartir la palabra de Dios en esa época. Pero nadie lo confrontaba, nadie lo perseguía. Era un niño de 12 años, pero tenía una interpretación diferente de las Escrituras. Y los doctores de la ley de esa época quedaban asombrados. Y Jesús siguió dando testimonio hasta que empezó su ministerio, donde se conoce el testimonio más grande de Jesús. Jesús, hijo de María, hijo de José, con más hermanos, más hermanas, nacido de María. Y lo vieron crecer, buen muchacho. Tenía edad de 30 años cuando Jesús empezó a predicar el evangelio después de que se bautizó. Todos lo conocían en su pueblo, pero nadie podía dar razón de que él era un mal muchacho, de que fue una mala persona. Jesús fue impecable en toda su manera de vivir. Impecable. Y cuando ya él entra al propósito de Dios, cuando ya él se bautiza y empieza su ministerio, ahí fue verdad que su testimonio sí rompió las barreras. Porque esa obra de Jesús estaba hecha para que nosotros lo tomáramos a él como ejemplo y siguiéramos los pasos de Jesús. Para que Jesús fuera nuestro testimonio. Bendito es el Señor. Entonces, él como persona dio siempre el mejor ejemplo. Siempre. Él no se pasaba los límites, teniendo el respaldo de Dios, teniendo el conocimiento de Dios. Él no da nunca un paso de más. Miren, cuando Juan el Bautista fue tomado preso, Jesús pudo haber orado por él o haberlo sacado. Pero Jesús no hizo eso, guardó el límite. Porque muchas veces uno tiene que preguntarse cuál es la voluntad del Padre. El hecho de uno saber algo no quiere decir que uno tiene que llegar a gritarlo o decirlo a los cuatro vientos. Jesús también pudo saber que la mujer de su hermano se acostaba con Herodes. Y Juan el Bautista se dio cuenta de eso y abrió la bocota. Y eso lo llevó a la cárcel y después en la cárcel la muerte. ¿Y usted cree que Jesús no sabía? Pues claro que Jesús sabía. Pero Jesús fue prudente. Y más prudente fue porque cuando Juan cayó preso, Jesús no fue a sacarlo. ¿Acaso era la voluntad de Dios o que Jesús orara para que Dios lo hiciera soltar? No. Porque siempre hay que esperar la dirección de Dios. No todo lo que uno sepa tiene que estarlo diciendo para que no se meta en problemas, mi amado. Para que después no esté diciendo que lo están persiguiendo por lo que dijo. Hay que ser prudente. El rey David cometió muchos errores, pero él tenía labios prudentes. Jesús siempre dio testimonio. Él dio testimonio en su vida, en su muerte, en su resurrección y hasta hoy sigue dando testimonio en nuestras vidas. Bendito el Señor, porque nuestras vidas ya son otras con Él. Pero devolvámonos un poquito. Dice, ¿de qué vino Jesús a dar testimonio? Bueno, ¿el que vino a hacer aquí en esta tierra? Pues vino
Él vino a dar primero que todo testimonio del Padre. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso vino Jesús a enseñarnos a nosotros a conocer al Padre. Y nadie puede llegar al Padre sino solo a través de Jesús. Y nadie llega a Jesús sino que el Padre no lo trae. No hay forma, mis amados, que usted pueda llegar a Dios sin Jesús. No hay manera. Jesús vino a dar a conocer a Dios. Jesús vino a dar a conocer al Padre, a dar testimonio del Padre, de que usted se podía acercar a Él y que el Padre quería establecer con usted una relación personal. Eso vino a enseñarnos Jesús. Tanto así que nos enseñó el Padre Nuestro, la forma en la que nosotros, el modelo de oración que nosotros usamos para acercarnos al Padre. Él vino a dar testimonio del Padre. Jesús también vino a dar testimonio de sí mismo. Juan 8:18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el que me envió da testimonio de mí. Pues también el Padre, aunque lo vamos a ver más adelante. Jesús daba testimonio de sí mismo. Él decía, yo y el que me envió, uno somos. ¿Cómo Jesús atestiguaba eso delante de un pueblo religioso e ignorante? Y por eso lo querían matar. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede creer eso? Complicado. Y le damos las gracias a Dios porque Dios nos permite a nosotros siempre tener una mente abierta y no cerrarnos a las cosas que no entendemos. Y no que fuera un evangelio diferente, y no que fuera una palabra diferente. Todo estaba en la Escritura, porque Jesús no se formó con el Nuevo Testamento, ni conoció estos libros que tenemos ahora nosotros por Nuevo Testamento. Jesús se formó con toda la base bíblica del Antiguo Testamento. Y Él venía a dar testimonio de Él, de que Él era el Hijo de Dios, que no fue engendrado por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Él vino a dar testimonio de eso. Y Él también, ¿de qué vino a dar testimonio Jesús? Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Porque todo el mundo tiene su verdad. Muchas filosofías del conocimiento tienen su verdad. Y cada una defiende su verdad. Hasta el hombre que está equivocado defiende su verdad, así sea mentira, y la va a defender hasta la muerte, porque dice que esa es su verdad. Mi amado, pues déjame decirte que la única verdad es Dios. La única verdad es Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro conocimiento que te pueda acercar a Dios sino el conocimiento del Evangelio a través de Jesucristo. No hay otra doctrina en la que tú puedas decir, por aquí, por ese lado me acerco a Dios y voy a traspasar los cielos sin Jesús. No hay forma. No son los santos, no son los ídolos, no es la Virgen, no son los ángeles, es Jesús de Nazaret. Mi amado, es la verdad, la única verdad para llegar al cielo. Todo lo demás que le digan a usted, que le muestren por acá una ruta diferente, es mentira. Son mentiras. La vida de Jesús fue su verdad, y fue una verdad rotunda, de la cabeza a los pies. Jesús caminó con la Escritura. Él caminó en el Evangelio, caminó en la ley, caminó en el testimonio de los profetas. Jesús caminó en la voluntad del Padre. Ese fue nuestro Jesús.
¿Y de qué más dio Jesús testimonio? Jesús dio testimonio del futuro. Él profetizó su muerte y su resurrección. Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Estas palabras las dijo Jesús. Jesús atestiguó, profetizó de que Él iba a morir y que era necesario que Él muriera. Jesús estaba por encima de la ley. Jesús estaba por encima del testimonio de los profetas. Porque ahora el testimonio iba a ser la obra redentora de Jesús. Su caminar, su muerte, cada etapa del proceso de su martirio hace parte del testimonio, mi amado. Y ahora, el momento glorioso de su resurrección. ¡Wow! Por el cual vino la promesa para todos los que han fallecido en Cristo Jesús. Para darles un aliento de esperanza a todos los hombres aquí en esta tierra, de que Jesús los resucitará. Bendito es el Señor. Es una promesa muy hermosa, mis amados. La promesa de la resurrección. Y Él nos da esta promesa para que los hijos de Dios no nos pongamos tristes por lo que han partido. Algo hermoso que nos sucede a los que estamos en los caminos de Dios cuando ya llegamos, es que si sabemos que tenemos vida eterna en nosotros, oigan bien, vida eterna tenemos en Cristo Jesús, cada uno de los que lo hemos recibido a Él, ya no le tenemos miedo a la muerte. Ya la muerte no hace parte de nuestras vidas. Si nos toca el día de mañana partir de esta tierra, ya no le llamamos muerte. La palabra de Dios dice que dormimos. Dormimos. Luego, usted sabe que si usted tiene un tiempo contado aquí en esta tierra, usted va a caminar sin temor, porque va a la presencia del que lo llamó a la eternidad. Bendito es el Señor. Entonces usted va sin miedo. El apóstol Pablo decía que el morir para él era ganancia, porque es que se iba al lado del quien hizo todo. Lo mejor que le podía ocurrir a Pablo, decía, era morir para irse con Dios. Pero decidió vivir aquí en este tiempo, el tiempo que Dios tenía establecido para vivir para Cristo. Bendito es el Señor. Pero Él murió al mundo, murió a la carne, murió a lo que no le agradaba a Dios. Él murió de otra manera. Murió en su cuerpo y el Espíritu Santo lo vivificó hasta que Cristo Jesús se formó en él. Como da testimonio el apóstol Pablo en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Da testimonio. Jesús, ya he cumplido la carrera, dijo Pablo. He guardado la fe. Bendito es el Señor. El testimonio de Jesús, mis amados. ¿De qué más vino a dar testimonio Jesús? Él profetizó su pronta venida. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso vino Jesús, a eso viene Jesús, a levantar la iglesia. Él no va a pisar el cielo, el suelo, viene a levantar la iglesia, se la lleva y empieza la gran tribulación, 7 años.
de tribulación que al final van a ser tan fuertes que se van a convertir en la gran tribulación los últimos 3 años y medio, donde van a perseguir aquí en esta tierra a todo lo que represente a Dios. Damos gracias a Dios porque nosotros no vamos a estar aquí para eso. Y al final, donde el enemigo cree que ha vencido, viene y va a encender del cielo el que traspasaron a Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús, mis amados, Él da testimonio. Él da testimonio del futuro. Él sabe todo lo que ha de venir. Por eso, todo lo que nosotros queramos saber, mis amados, no hay necesidad de ir donde los brujos, ni donde los hechiceros, ni que le echen las cartas a los hijos de Dios, ni que le lean el caracol, ni que le lean el café, ni el huevo, ni la taza de leche, o la taza de chocolate, qué sé yo. Lo que usted quiera saber, mi hermano, usted se lo ha de preguntar a Dios. Y si es voluntad de Dios, Dios se lo va a revelar. Bendito el Señor. Lo único que usted tiene que hacer es acercarse a Dios. El Todopoderoso, el que todo lo conoce. Entonces, mis amados, ahora viene un asunto. Jesús vino a dar testimonio del Padre, de sí mismo. Vino a dar testimonio Jesús de la verdad y de las cosas por venir, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes dan testimonio de Jesús? El primero que dio testimonio de Jesús fue Juan el Bautista. Juan 1, del 6 al 16. Dice dice el libro de Juan: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio y para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. Es decir, que él vino a dar testimonio de Jesucristo. Por eso la palabra de Dios hoy igual se sigue predicando por testimonio y para testimonio de todos los que creen en Jesús. Juan no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Jesús tiene el testimonio de Jesús en sí mismo. Y estos hijos de Dios no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces Juan vino a dar testimonio de Jesús. Él vino a predicar a Jesús y no le conocía, mi amado. Bendito es el Señor. ¿Y qué más da testimonio de Jesús? Sus obras, su misma vida, los milagros que hizo, las sanidades, las liberaciones que hizo, toda la obra maravillosa, los prodigios extraordinarios que hizo Jesús, dan testimonio de la obra de Dios aquí en la tierra. Y dice Juan 5:36:
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, hablando Jesús, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Es decir, mi amado, si usted está en los caminos de Dios, si usted ha sido llamado por Dios para el servicio, las mismas obras del servicio son las que van a dar testimonio de usted. Si a usted Dios lo llamó para el servicio, pues usted tiene que servir. Le preguntaron a Jesús sus discípulos: maestro, ¿cuál es el más grande entre nosotros? Y le dice Jesús: mira, el que se haga tan pequeño como este niño, ese es el más grande entre vosotros. El que llegue al reino de los cielos como un niño, ese es el más grande. Un niño que es sencillo, un niño es humilde, un niño no se cree pretencioso ni se da ínfula de nada, porque un niño no vive con malicia, ni mirando las cosas malas de la gente. Un niño no, porque un niño no es así. Y Dios quiere que nosotros seamos como niños. Las mismas obras que yo hago, dice Jesús, dan testimonio de mí. Nosotros éramos otras personas antes de llegar a los caminos de Dios, y ahora en los caminos de Dios nos miran, y la gente que nos conoció en el pasado pues se sorprende y se espera que en este caminar con Dios pues nos mantengamos firmes en el testimonio de Jesús, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Dios quiere que nosotros tengamos ese sentir, que seamos humildes, que vivamos nosotros sin orgullo, mansos como Jesús. Dice la palabra de Dios que junto con las obras de Jesús también dio testimonio de Jesús el Padre. Juan 12, del 28 al 30. Jesús le pide a Dios, a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, dice: Padre, glorifica tu nombre. ¿Y cuál es su nombre? Jesús. Entonces vino una voz del cielo que dice: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, del cielo se escuchó el testimonio de que el Padre glorificaba al Hijo. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. ¿Por qué? Para testimonio. Para que el pueblo de Dios sepa que Dios todavía sigue hablando, que Dios no es un Dios escondido por allá. Porque ellos no veían en Jesús a Dios. Lo veían, sí, Dios estaba en los cielos, pues entonces de allá escucharon la voz. Pero nunca se dieron cuenta que Dios caminaba aquí en la tierra en carne y hueso a través de Jesucristo. Bendito es el Señor. ¿Y qué más da testimonio de Jesús? Pues la Santa Escritura. Dice Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Nosotros queremos conocer de la verdad. Estamos llamados a leer la Escritura para conocer si lo que nos están diciendo es verdad o es mentira. Conociendo las Escrituras, pues nadie nos va a poder engañar, porque ya conocemos el testimonio de Jesús. ¿Quién más da testimonio de Jesús? El Espíritu Santo.
Dice Juan 15:26, hablando Jesús. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Mis amados, nosotros damos testimonio de Jesús, es por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, es difícil que nosotros podamos hablar de Jesús. Es casi que imposible, porque el Espíritu Santo es que glorifica a Jesús en nuestras vidas. Es por el Espíritu Santo que está la iglesia. Es por el Espíritu Santo que la iglesia permanece. Es por la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo nosotros hoy, mis amados, estamos aquí dando testimonio de Jesús. ¿Y quién va a dar testimonio de Jesús? Pues nosotros, la iglesia. Dice el libro de Apocalipsis 12:1. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es que nosotros guardamos el testimonio de Jesús, porque lo que hemos llegado a Jesús, mis amados, lo que hemos llegado a Jesús, hemos sido lavados con la sangre de Jesús, ¿cierto? Y dice, y la palabra del testimonio de ellos, porque si hemos sido lavados por la sangre de Jesús, lo que salga de nuestra boca tiene que ser lo que hay en nuestro corazón. Porque así dice la Escritura, por la palabra del testimonio de ellos. ¿De quién? De nosotros. Si tenemos a Jesús, pues es lo que va a salir de nuestra boca, porque estamos llenos de Jesús, y de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús tiene que ser el tema central en nuestras conversaciones, mis amados. Nosotros tenemos que educarnos, crearnos ese buen hábito, para que cada vez que tengamos oportunidad, el tema de Jesús entre a las conversaciones que nosotros tengamos. Bendito el Señor. El testimonio de Jesús a través de la iglesia. Dice el libro de Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, dice un ángel. Y él me dijo, mira, le dijo a Juan que estaba recibiendo la revelación, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. No hay nadie, mis amados, que esté en los caminos de Dios que no guarde el testimonio y que no diga profecía. Todos, oigan bien, todos dicen profecía, aunque no todos reconocen la profecía, no todos creen en la profecía, pero ellos dicen profecía. Es como extraño, ¿cierto? Porque si han sido lavados por la sangre de Jesús, obligatoriamente tienen que estar sobre ellos el espíritu de la profecía. Ellos van juntos. No se puede tener el testimonio de Jesús sin el espíritu de la profecía. Por eso la profecía está en toda la iglesia. Bendito el Señor. Entonces, todo lo que tiene que ver con Jesús, mis amados, para nosotros, Jesús tiene que ser siempre nuestro ejemplo a seguir. Siempre debe ser el modelo a seguir Jesús en nuestras vidas. Y siguiendo nosotros este modelo, mis amados, siguiendo nosotros este modelo de Jesús en nuestras vidas. Por eso es que nosotros estamos llamados siempre a declarar su nombre, como lo vamos a hacer ahora. Y vamos a declarar nuevamente el nombre de Jesús, porque no hay forma de poder alcanzar salvación sin Jesús. Mi amado, si usted ha creído en Jesús de Nazaret, si usted ha creído verdaderamente en Jesús, mis amados,
vamos a declarar nuevamente el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que lo que uno cree en el corazón se le es contado para justicia, pero lo que uno confiesa con su boca se le es contado para salvación. Quiere decir que por su boca se salva o por su boca se condena. Entonces nosotros vamos a salvar y vamos a declarar nuevamente el nombre de Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo que tú, siendo el Dios todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares, siendo el Dios todopoderoso, te hiciste hombre en la persona de Jesús. Yo creo que tú moriste por mí y derramaste tu sangre preciosa por mí en la cruz. Y yo he sido el causante de tu muerte. Y yo te pido perdón por eso. Porque tú moriste por mis pecados. Porque tú pagaste en tu cuerpo por mí y cargaste con lo que yo merecía. Señor Jesús, perdóname. Y yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Todo con las manos en el corazón, por favor. Yo creo en ti, Señor Jesús. Y hoy yo te recibo como mi Dios, como mi Señor, como mi único y suficiente Salvador. Y hoy yo te pido que entres a mi vida, que formes parte de mi vida, que guíes mis pasos y la obra de mis manos. Que tu Espíritu Santo entre a mí ahora y que me selles con Él. Que escriba mi nombre en el libro de la vida y que nunca se borre desde hoy y para siempre. Y que me ayudes, amado Jesús, a establecer y a mantener una relación personal contigo. Bendito es el Señor. Entonces, mis amados, ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Ya nos podemos acercar a Él con toda confianza, nos podemos acercar al Padre y podemos establecer una relación personal con Él. Y ahora ya vamos a empezar nosotros a guardar el testimonio de Jesús. ¿Cómo? Haciéndonos discípulos de Jesús. Haciéndonos discípulos de Jesús. La palabra de Dios dice que el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y siga a Jesús. Negarse a sí mismo es que nosotros dejemos de darnos tanta importancia, que cada vez seamos menos y que Jesús vaya creciendo en nosotros. Negarse a sí mismo representa la formación del carácter de Jesucristo en nosotros. Eso quiere decir negarse a sí mismo, que Él vaya creciendo, Jesús vaya creciendo en nosotros mientras nosotros vamos menguando y vamos muriendo. Eso es negarse a sí mismo. Mis amados. Y en ese proceso de formación, entonces, ¿cómo debe ser nuestro testimonio personal? Dice Primera de Juan del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo vamos a aplicar entonces este pasaje bíblico a nuestra vida?
Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Pues la vida se manifestó a nosotros, mis amados. Jesús salió a nuestro encuentro. Se nos apareció en el camino Jesús. Y nosotros pudimos llegar a Él, fue porque Él nos trajo hacia Él. La vida se nos manifestó. Y al manifestarse Jesús en nuestra vida, la hemos visto, lo que ha hecho con nosotros, lo que éramos antes y quiénes somos ahora. Lo hemos visto en carne propia. No estamos caminando bajo el testimonio de otra persona diferente. Lo podemos ver en nosotros, mis amados. La obra hermosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y así como lo está haciendo en nuestra vida, amado hermano, así como lo está haciendo en la suya, pues lo está haciendo también en el de su hermano, en el que conoce y en el que no conoce. Nosotros siempre debemos creer en la obra de Dios en la gente, aunque no tengamos que creer por eso en los hombres, pero sí creemos en Dios, porque así como Dios lo hizo con nosotros, lo va a hacer con otro. Por eso, si usted cree que Dios está trabajando en su vida, también está trabajando en la vida de otras personas. Usted, antes de meterse usted a estorbarle a Dios, hablando de otra persona, piense primero en que Dios nuestro Señor, así como nos levantó a nosotros, va a levantar también a esa otra persona. Y si usted es inteligente, usted va a orar de esa manera, sin juzgar, sin criticar, sin dañar. Siempre procure, mi amado, cuando usted vaya a decir algo, lleve una solución. Si es un problema lo que lleva, lleve una solución. No critique por criticar, solo por abrir la boca, porque va a hacer daño. Cuando la persona juzga, es como si tirara de un caucho. Usted los tira de una dirección y la flecha o el dardo llega a su destino, o la piedra, pero créalo que en algún momento se va a devolver. En algún momento. Y así como uno dice mal, uno en el pasado dijo mal contra otro, pues también lo van a hacer contra uno. Así que ahorita no se haga entonces, mi amado, la víctima, porque en algún momento nosotros también hicimos mal contra otros. Y como no somos monedas de oro para caerle bien a todo el mundo, siempre habrá gente que no va a hablar bien de usted. Sepa. Entonces, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos. Claro, porque ahora el testimonio de Jesús ha tomado vida en nosotros. Para que también tengáis vosotros comunión con nosotros. Claro, porque hemos sido nosotros los portadores del testimonio, porque también hemos sido lavados con la sangre de Jesús, como hace otra denominación. Así tengan más o menos conocimientos que yo. Bendito es el Señor. Entonces, cada persona sigue su proceso. Usted guarda el testimonio suyo con humildad, con prudencia, con devoción, con reverencia de Dios y sobre todo con temor de Dios. Y para terminar, mis amados, 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, establezca y fortalezca. Mire, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria y excelencia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. Es decir, el hecho de que tú padezcas, mi amado, el hecho de que tú padezcas
por alguna situación determinada, no es que tu vecino, tu hermano te esté molestando y te quiera hacer la vida de cuadritos. Tienes que aprender, mi amado, a ver la obra de Dios en todo, no solo en lo bueno. En lo malo también está la obra de Dios, porque recuerda que Jesús quiere formarse en ti. Y el Espíritu Santo permite situaciones, permite que personas te señalen, te critiquen, te juzguen, se levanten contra ti. Y muchas veces diciendo cosas, mintiendo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois si por mi causa os critican, os vituperan. Si usted es capaz de ver la obra de Dios pasando lo malo, mi amado, usted va a dar un paso gigantesco. Porque se va a dar cuenta de que no es la persona que tiene al frente, aunque se moleste, porque uno no puede negar que uno se molesta si viene alguien a injuriarlo y a decir cosas que no son. Pero siempre cuando usted se dedica a pensar en el más allá del resultado, lo que va a venir después de que usted haya pasado esa prueba desagradable, dice la palabra de Dios, aunque para que padezcas un poco de tiempo. Por eso vienen las tribulaciones, las angustias, las aflicciones, porque Dios siempre nos está formando en la fe. Siempre, siempre. Por muy firme, por uno seguro, por muy seguro que uno esté, siempre va a haber una prueba que te va a coger con el piso resbaloso. Y no le vayas a echar la culpa a nadie si has comprendido el Evangelio. No le eches la culpa a nadie ni a la persona. Lo que pasa es que te coge así con el piso movido y te va a tumbar al suelo. Pues uno se molesta, pues claro, pues uno igual, porque no lo recibe uno en el espíritu. Siempre esas situaciones lo cogen a uno en la carne. Y así las toma y así comienza. Y desafortunadamente, aunque no se debe, así la terminan. Porque no se busca lo mejor de cada situación que se esté viviendo. Así sea malo. Entonces, mis amados, después de haber pasado la prueba, eso no es nada comparado de esa tribulación momentánea, no es nada comparado con aquel peso de gloria que nosotros ha de manifestarse. Bendito el Señor. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Damos gracias a nuestro Dios.